hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. En esta mañana vamos a estar exponiendo la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 6, versículo 7, que nos dice de esta manera, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento nos disponemos a exponer tu palabra, Padre. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que el rema de tu santa palabra venga con poder a nuestras vidas, mi Dios. Que tú prepares nuestros corazones para que tu palabra sea sembrada en este terreno, que sea un terreno fértil para que esta palabra pueda multiplicarse, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, el versículo 7 del capítulo 6 del libro de los Hechos es un capítulo que nos habla a nosotros del crecimiento de la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo que nos da poder. Nosotros hemos sido sellados con su presencia, su divinidad, y necesitamos estar expuestos a algunas cosas que el Señor nos muestra a través del libro de los Hechos. Algunas características, no son todas, me imagino que deben haber muchas más, pero aquí hay algunas interesantes que me gustaría que viéramos en el día de hoy. El versículo 7 dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba diariamente. Muchos de los sacerdotes, inclusive, un gran número de sacerdotes. Bueno, hay cosas que nos han ido motivando y trayendo un replanteamiento de lo que es realmente la iglesia del Señor. Y a lo que la iglesia del Señor está llamada en este mundo. Hay un pensamiento que dice: muchos de nosotros los cristianos estamos tan preocupados de fabricarnos nuestras propias defensas por nuestras debilidades que nos estamos olvidando de que hay un mundo que necesita ver y experimentar a través de nosotros el poder que Dios nos ha declarado a cada uno de nosotros. O sea, estamos tan preocupados en defendernos y justificar nuestras debilidades que nos estamos olvidando de que nosotros somos un libro que las personas están leyendo, de que nosotros somos el canal por el cual las personas van a mirar a Jesucristo, y a través de nosotros ellos van a poder llegar a los pies de ese Jesús que nosotros predicamos, pero que muchas veces no vivimos. En Hechos capítulo 1, el versículo 8, hay una palabra que tiene mucha trascendencia en la vida del creyente. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, recibiremos poder para ser testigos. Y cuando uno es testigo, uno es una persona que está directamente relacionada con una acción. O sea, algo que usted ha visto o ha vivido. Usted es testigo de eso porque usted lo vio, usted lo vivió. Entonces, la iglesia del Señor hoy está llamada a ser testigos de la obra restauradora, de la obra milagrosa, de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas en estos días. Y en este contexto yo quiero invitarlo, y vamos a ver si podemos abrir un poquito nuestra mente acerca de lo que está diciendo esta palabra, y cómo algunas de las características de los creyentes de hoy son necesarias para la extensión de la palabra de Dios hacia otros. A mí me llama mucho la atención la primera parte de este verso, que dice: y la palabra de Dios crecía. Es interesante cómo el concepto de la palabra de Dios no solo es una escritura o una lectura a través de la Biblia. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es un movimiento, es una acción que se da a través y por la boca de Dios. ¿Saben para qué? Para experimentar sus maravillas. Que se da a través y por la boca de Dios para experimentar sus maravillas. Por la palabra nosotros sabemos que Dios constituyó el universo. Él habló y las cosas se hicieron de la nada. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Las cosas se hicieron de la nada. Él dijo: sepárese lo húmedo de lo seco, y llamó a lo seco tierra y a lo húmedo mares.
hágase la luz. Dos lumbreras en el cielo, una que resplandece en el día y otra en la noche. ¿Alguien cree que vino del mono? ¿O realmente una explosión, teoría del Big Bang o algo así? Bueno, hace unos días había un reportaje que se estaba dando en la televisión de cómo la Tierra se formó. Y realmente es sorprendente cómo la ciencia trata de anular a Dios. A mí me sorprende cómo ellos quieren hacer que uno piense que realmente la Tierra vino de una casualidad y que las cosas empezaron a hacerse de una manera muy extraña. La verdad, mi mente no podría asimilar cómo algo que está tan perfectamente bien hecho pudo haberse hecho solo, sin la intervención de la mano divina. Esa gente se atrevieron a decir que no saben, pero que casi por la casualidad de los planetas tienen una distancia exacta uno entre los otros. Señores, las cosas casuales no salen perfectas. Generalmente no salen perfectas. Tiene que haber necesariamente un diseñador que haga la perfección. O sea, cuando alguien hace las cosas, y en este caso Dios, a través de su palabra, cuando la palabra de Dios se vivifica a través de cada uno de sus hijos, a través de su pueblo, entonces comienzan a suceder cosas poderosas en nuestro medio. Cuando la palabra de Dios comienza a hacerse vida en nosotros, entonces comienza a crecer, comienza a extenderse, comienza a mostrarse. Aún el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, dice: yo no he venido con palabras de sabiduría humana para hablarles a ustedes, sino con la experiencia del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los que portamos al Espíritu Santo. Nosotros somos los portadores de la palabra de Dios. Nosotros somos quienes damos vida a esa palabra de Dios para que las personas puedan leerla a través de nosotros. Justamente, nosotros debemos ser un agente de cambio, pero es a través de nuestras vidas que nosotros vamos a provocar cambios en las demás personas. Nosotros estamos acostumbrados a la letra, estamos acostumbrados al discurso. Bueno, yo quiero decirle que Dios es más que una escritura realmente. Dios es más que una lectura. El Señor es poder. Y en ese poder hay obras. Y cuando se manifiestan las obras, hay señales, hay prodigios. Podrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando Pedro recorría la ciudad, cuando Pedro caminaba, aún la sombra de Pedro curaba a los enfermos. Cuando el Señor recorría también el camino, una mujer tocó su manto y también fue sana. ¿Saben por qué? Porque el poder del Evangelio del Señor se debe seguir extendiendo a través de nosotros. Ellos empezaron y el poder que ellos tenían dado por el Espíritu Santo era de tal magnitud que ellos podían, Pedro hasta con la sombra y Jesús con su vestido, o sea, tocó a la mujer el manto de Jesús y fue sanada. El texto dice, el que estamos leyendo, la palabra de Dios crecía, pero así como crecía para otros, tenía una característica importante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 31, dice que los creyentes, los cristianos, la iglesia, desarrollaron algunas relaciones interesantes que permitieron que la palabra del Señor se moviera de una manera poderosa. A mí me encanta leer el libro de los Hechos, el capítulo 2. La gente no iba a los hospitales en ese tiempo a llevar a los enfermos, los llevaba al templo, porque ellos sabían que ahí estaba la gente que tenía el poder para sanar a los enfermos. A veces nosotros salimos del templo derechito por una emergencia, o estuvo tan intenso el día que no podemos asistir al culto, y si vamos estamos pidiendo un vasito de agua para poder tomarnos algo porque nos duele la cabeza. ¿Usted sabía que esa experiencia de una iglesia poderosa es la iglesia que hoy el Señor está llamando a sus hijos a restaurar? Esa experiencia de una iglesia poderosa es la que hoy Dios está llamando a esta generación de hijos, de creyentes, que crean en este modelo restaurador. Restaurador de obras, de señales, de milagros, de prodigios,
de gente que sea usada, donde el resplandor del Señor se transmita, porque la gloria ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hechos 9:31, entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. ¿A cuántos de nosotros nos consideran mujeres y hombres de paz? Pueden decir la gente, ¿es un hombre o una mujer de paz? Hay algunos cristianos que predican a punta de palos. Dice mi hermano Carlos que cuando yo voy a predicar él se pone 2 pantalones porque él sabe que yo le voy a dar una pela. Ese tipo de personas que predica a punta de palo muchas veces ni en su casa quieren escuchar, porque no traen paz, realmente no traen paz. No hay una paz relacional que motive al mundo a querer saber de dónde proviene esa paz, que a pesar de todo el caos que se está viviendo, se puede mantener esa paz. Yo recuerdo que la fotografía, y creo que lo mencioné una vez en la iglesia, la fotografía que ganó el premio a la pintura que reflejaba la paz fue la figura de una avecita durmiendo en un lugar con un estrondoso un ruidoso lugar alrededor de ella, torrentes, cascadas y todo. Esa veducha estaba ahí durmiendo en paz. O sea, lo que diferencia a la paz que el mundo está predicando, a la que realmente habla Dios, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso no significa que no va a existir una situación o que no van a existir situaciones. Significa que nosotros vamos a estar tranquilos y confiados a pesar de las vicisitudes que nosotros estemos pasando. A esa paz es a la que se refiere. Y dice que así la iglesia tenía paz. El creyente que no tiene paz, obviamente, no es un creyente que puede impulsar el crecimiento o un avance de la obra de Dios. Un creyente que no edifique, un creyente que no viva en el temor del Señor, un creyente que no experimente el consuelo del Espíritu Santo, no es un creyente que puede transmitir cada una de esas cosas. ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿O a qué vamos a la iglesia? En este caso, porque estamos en la casa hoy. ¿Por qué nos juntamos? ¿A qué hora vamos a los grupos de estudio bíblico? ¿Por qué participamos en las actividades? ¿Cuál es nuestra luz en el mundo? ¿Cuál es nuestro brillo en el mundo? La iglesia necesita ser desafiada a vivir en contra de los modelos que el sistema está ofreciendo. Está obligada a eso. El libro de los Hechos, en capítulo 11, versículo 24, hay una declaración acerca del carácter y la personalidad de un hombre específico, acerca de Bernabé. Y dice que Bernabé era un hombre bueno. Fíjese, Bernabé era un hombre bueno. Nosotros los cristianos lo espiritualizamos todo, absolutamente todo. Pero Bernabé era un hombre bueno. Y ese bueno podemos traducirlo como que probablemente tenía mucha misericordia, tenía mucha compasión. Era una persona que activaba en las agencias comunitarias de la ciudad, estaba pendiente de la necesidad del que estaba pasando por un mal momento. Era conocido como un hombre bueno. Pero, ¿usted sabe qué? Esa bondad de Bernabé no podía tener éxito si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿Cuántos hombres buenos hay en el mundo que hacen muchísimas obras, que tienen fundaciones, que manejan miles de millones de dólares en el mundo y que ayudan, pero realmente son personas buenas? Pero si usted llega a interiorizar con esas personas, usted se da cuenta del gran vacío existencial que tienen, que quieren llenar con esas obras que hacen, pero siguen teniendo ese vacío, porque ese vacío y esa paz solamente la puede dar Dios, solamente la puede dar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y uno puede decir, la iglesia del Señor es buena, está llena del Espíritu Santo, tiene paz, se edifica a otros. ¿Cuándo habla la gente y se interesa por la gente realmente lo acepta? ¿Lo acepta como una persona a quien le interesa escuchar? ¿Está el temor de Dios en su vida? No me responde, eso es para consumo personal. Esas son las preguntas de las cuales usted debe conocer la respuesta.
Otra característica de los creyentes que impulsan y avanzan en el Evangelio de Jesucristo está en Hechos 11, versículo 21, que dice: la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Hay características necesarias para influir en la sociedad, para influir en la comunidad. Los hijos de Dios tenemos la oportunidad de marcar la diferencia, de hacer la diferencia, de vivir en un mundo que es igual para todos. Pero cuando estamos aquí, debemos marcar la diferencia, debemos hacer la diferencia. ¿Qué es lo que está pasando en su mundo? ¿Qué está pasando en el lugar donde usted tiene la oportunidad de hacer la diferencia? ¿Puede llevar paz a un mundo donde hay conflictos, donde hay tensión, donde hay odio? A lo mejor en su misma familia, dentro de sus amistades. ¿Es usted un hombre o una mujer de paz? La gente, el mundo, ¿lo mira a usted como alguien bueno, como alguien buena, como alguien que está lleno de gracia? ¿Así lo mira el mundo a usted? ¿Puede usted mostrar el amor de Jesucristo de manera distinta, diversa a otras personas? ¿Ayuda usted a otros a conocer el camino de Jesucristo? Y este es un desafío que la iglesia tiene hoy día. La iglesia debe mostrar la palabra de Dios de manera activa, en un movimiento constante, en un poder que nos permite ser testigos de la maravillosa obra del Señor. A eso que está llamada la iglesia hoy día, a vivir la palabra de Dios, a vivir, a activar cada una de las cosas que dicen en este maravilloso libro, para que las personas puedan vivir o ver en nosotros la vivencia de la palabra de Dios, para que puedan ser alcanzados e impactados. Insisto, nosotros debemos ser un agente de cambio, un agente de cambio. La palabra de Dios comienza a ser difundida a través de cómo nosotros nos presentamos frente a un mundo que ya no tiene otras alternativas, frente a un mundo donde todo lo que hay es malo. Entonces, usted y yo debemos pararnos en este mundo y mostrar cómo es que se debe vivir la palabra de Dios, con la finalidad de que este mundo empiece a tener una transformación. Y debemos preguntarnos, ¿dónde yo me voy a parar? ¿Dónde voy a estar dispuesto a ser usado y mostrar los valores del Señor tal como Dios quiere que los muestre? Tal como Dios quiere que se usen. Y si vamos a Josué, en el capítulo 3, verso 5, dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No hay otra manera de vivir las maravillas del Señor si no nos preocupamos de mostrar esa santidad que cada día necesitamos buscar en el Señor. Ese concepto de un Dios presente que debemos tener nos está hablando de un Dios que hace las cosas, que te dice que mañana va a hacer y lo hace. No te dice que mañana va a hacer y se olvida. Está diciendo que cada día Él tiene cosas nuevas, que cada día Él obra de manera distinta, que cada día Él tiene la oportunidad de mostrarse a través de ti para ser la esperanza, para ser otras personas. Mientras muchos de las personas en el mundo están luchando por desestabilizar a la iglesia, por levantarse contra la iglesia, hay una iglesia que se está levantando en el poder de Dios para mostrar lo que Dios realmente es. ¿Y sabes qué? Tú tienes esa oportunidad. Dios ha puesto eso en tus manos, de pararte como iglesia y mostrar la obra redentora de Dios al mundo, la obra redentora de Dios a las personas. Dios te llamó para que tú sepas que Él puede obrar a través de ti, y que puede hacer a través de ti cosas maravillosas que te permitirán ser testigo de lo que Dios realmente puede hacer en este mundo que no tiene esperanza. Hay familias que se están destruyendo, hay generaciones de jóvenes que se están perdiendo, no hay sensibilidad hacia Dios, hay niños que están siendo abusados, violentados, hay mujeres y hombres, hay sociedades completas que están siendo sometidas, están bajo el poder de las tinieblas. Aún en nuestra región, aquí en nuestro vecindario, hay potestades de las tinieblas que han querido establecerse en esta ciudad. Pero hay una iglesia que debe levantarse con poder, que ya no tenga miedo al enemigo, sino que se levante contra todo lo que se llame sabiduría, contra todo lo que se llame conocimiento, que se levante contra todo lo que se llama poder económico, político, comunicacional, que se levante una iglesia que lleve paz, que lleve el temor de Dios,
que esté llena del Espíritu Santo y que muestre que Dios hoy es el mismo de ayer y será el mismo mañana. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado, pero nosotros necesitamos ser un agente de cambio hacia los otros. Debemos ser un libro que la gente lea. La palabra de Dios debe ser viva en mí para que las personas lean a Dios en mí y yo pueda ser un agente de cambio para este mundo que se está perdiendo. ¿Cuál es la iglesia de la que tú crees o a la que tú perteneces? ¿Esa iglesia que todo lo encierra en dogmas o estructuras religiosas que son inflexibles? ¿O esa iglesia que vive de la gloria en gloria de Dios cada día? Resplandece, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Cuando el Señor nace sobre ti, brillas, resplandeces, y cuando algo resplandece, necesariamente llamas la atención del que lo está mirando. Cuando el sol sale, todos sabemos que el sol salió porque el sol está brillando. Lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos percibir. Así que tienes la oportunidad hoy de abrir tu boca y declarar que perteneces a la iglesia del Señor y que en tus manos, escúchame bien, en tus manos está la oportunidad de otros de ser restaurados, de ser sanados, de experimentar la salvación, de experimentar la paz, de experimentar la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Eso debería apasionarnos, eso debería movernos, motivarnos a que no solo hay un par de cosas que se hacen en el reino del Señor, hay muchas cosas que hay que hacer en el reino del Señor, para el reino y por el reino. Nosotros debemos ser agentes de cambio. Este mundo necesita de nosotros. Mientras nosotros esperamos el culto del domingo, el culto del martes, ¿qué hacemos entre el lunes y el martes? O entre el martes y el domingo. Puedes estar haciendo una revolución en la calle, en la oficina, en la fábrica donde trabajas, en tu casa, en la universidad. Hay algunos cristianos jóvenes que llegan a la universidad y se envuelven en el mundo de la universidad. Se olvidan de que ellos llegaron a la universidad con un propósito, que llegaron a hacer una carrera universitaria, pero que también ellos están corriendo la carrera espiritual, corriendo la carrera que debe llevar a muchos de esos compañeros de la universidad a los pies de Jesucristo, porque ahí en esa universidad también los jóvenes deben ser agentes de cambios. Entonces, usted es un potencial instrumento útil en las manos de un Dios vivo. No importa si usted tiene educación alta, Dios quiere utilizarle tal como usted es. No hay nada que lo limite. Él puede hacer obras maravillosas a través de usted y de mí. Nada lo limita, nada limita el poder de Dios. Nada. El poder de Dios resplandece a través de usted y de mí. Él solo quiere que nosotros estemos dispuestos. Él solo quiere que le digamos: Señor, úsame. Trabaja con mi carácter, trabaja con mi personalidad, trabaja con mis miedos, pero úsame. Yo quiero ser un instrumento útil en tu reino, aquí en este mundo. Y ese es el desafío de la iglesia del Señor. Ese es el desafío, es comenzar a tener influencia a través del poder de Dios, más allá de los límites de nuestra naturaleza. El Señor te entregó en ese lugar donde estás, no importa, en la escuela, en el trabajo, donde sea, en la casa, sobre todo en la casa. En la casa es donde debemos empezar a ser agentes de cambio. En la casa, donde nos movemos. Él te entregó a tu familia, te entregó a tus vecinos, entregó el lugar donde trabajas. Todos los lugares donde estamos, el Señor lo entregó en tus manos. Lo entregó en mis manos. Así que el Señor hará maravillas contigo. Él se mostrará poderoso a través de ti. Santifícate, purifícate. Deja que la palabra del Señor crezca en tu vida para mostrar que Él es un Dios todopoderoso. El libro de Génesis dice: ¿hay algo imposible para Dios? Quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Para el Señor todo es posible, no hay imposibles para Él. Y dice la palabra de Dios que para el que cree todo es posible. Todo. Ese es mi Señor, ese es mi Dios, un Dios vivo, real. Un Dios que está constantemente en movimiento, que no se detiene. Un Dios que está ahí, haciendo esas cosas a través de un pueblo, de sus hijos que le buscan. Hermano, hermana, amigo que me estás viendo, es tiempo de que muchos de nosotros experimentemos este desafío del Señor, de una iglesia que pueda traer la experiencia de la grandeza del Señor. Hay un tiempo para cada uno de nosotros. Dígale al Señor: ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Enséñame a ser un agente de cambio en este mundo. Dame la llenura de tu Espíritu Santo. Purifica, santifica mi vida, para que a través de mi vida
puedas mostrar tu poder para que otros puedan reconocer realmente quién eres tú. Dígale eso al Señor. Muéstrate a través de mí. Muestra tu poder a través de mí. Ayúdame a ser un agente de cambio. Que Dios te bendiga. En este momento yo quiero orar contigo y yo quiero orar por ti, para que Dios nos permita ser agentes de cambio. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento presento a cada uno de los hermanos, de los amigos que nos están mirando en este momento, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser ese agente de cambio que tú quieres que seamos. Entra en nuestras vidas. Recíbenos, Señor. Transfórmanos, purifícanos, santifícanos en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Ayúdanos a ser la persona que tú quieres que seamos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Que esta sea una semana de victoria. Estemos orando porque nuestro país hoy está siendo sometido a unas elecciones y necesitamos que Dios tome el control de nuestro país. Que Dios te bendiga.